Capítulo 6. Los papeles del capitán. Durante todo el camino mantuvieron las cabalgaduras su trote y así no tardamos en llegar a la casa del doctor Livesey. La fachada estaba sumida en la oscuridad. El señor Dance me indicó que descabalgara y llamase a la puerta. Dogger me largó su estribo para que pudiera hacerlo. Apenas llamé, una criada vino a abrir. ¿Está el doctor Livesey?, pregunté. No, me contestó. Estuvo aquí esta tarde, pero luego se fue a casa del Squire Trelawney para cenar en su compañía. Bien, iremos a buscarle a Hall, dijo Dance. Como la distancia que nos separaba de la casa de Trelawney era corta, no monté, sino que fui andando junto al caballo de Dogger y tomado a la correa de su estribo hasta el jardín, llegamos la amplia avenida del parque, bordeada de árboles desnudos e iluminada por la luna, hasta llegar a los blancos edificios que formaban el palacio del Squire. Descabalgó allí Dance y llevándome consigo, entramos inmediatamente en la casa solariega. Una criada nos condujo a través de un alfombrado corredor hasta la biblioteca, cuyas paredes quedaban ocultas por varias estanterías repletas de libros, encima de las cuales había varios bustos. El Squire y el doctor Livesey estaban sentados junto a la chimenea, en la que ardía un gran fuego fumando. Nunca hasta aquel momento había tenido ocasión de ver al Squire tan de cerca. Era un hombre muy alto, vigoroso, de rostro franco y resuelto, curtido por sus largos viajes. Sus cejas eran muy gruesas y negras y se movían continuamente, dándole una expresión que, si bien no podía decirse que era desagradable, demostraba impaciencia y altanería. «Entrad, Mr. Dance», dijo en tono autoritario y protector. «Buenas noches, Dance», dijo el doctor, saludándole con la cabeza. «A ti también te saludo, amigo Jim. Qué buen viento os trae por aquí». El superintendente se cuadró ante ellos y contó lo sucedido en el tono que emplearía un militar para informar a sus superiores. Suspensos y asombrados, los señores olvidáronse de sus pipas y siguieron con extraordinaria atención, algo inclinados hacia adelante, el relato de Dance. Al oír que mi madre había vuelto al almirante Benbow, acompañada por mí, el doctor Livesey, dándose una palmada en la rodilla, exclamó: «Muy bien hecho». El Squire manifestó su sorpresa y entusiasmo, abriendo los brazos con un gesto tan brusco que rompió la pipa contra la chimenea. El doctor Livesey se había quitado la peluca como si quisiera escuchar mejor y producía un extraño efecto verle rapada la cabeza. Cuando Dance acabó de informarles, el Squire dijo: «Mr. Dance, vuestro comportamiento es digno de un funcionario ejemplar. Considero que haber aplastado como una cucaracha a ese miserable es un acto digno de elogio». Y dirigiéndose a mí, prosiguió: «Este muchacho es un valiente, Jim. Hazme el favor de tirar de la campanilla. Creo que a Dance no le sentaría mal un jarro de cerveza». «Así, Jim», me preguntó el doctor, «¿tú tienes lo que buscaban esos hombres?» «Aquí está, señor», le dije, entregándole el paquete envuelto en tela embreada. El doctor examinó el envoltorio y en la forma con que lo hizo girar entre sus manos se leía la impaciencia que sentía por abrirlo. Sin embargo, se lo guardó de pronto en el bolsillo, diciendo: «Squire, cuando Dance haya descansado un momento, deberá sin duda reintegrarse al puesto donde el servido de su majestad le llama. Jim, en cambio, como no tiene nada más importante que hacer ahora, puede quedarse con nosotros. Luego pasará la noche en mi casa. Propongo que le suban un poco de fiambre para que cene». Creo que el pequeño Hawkins se ha ganado algo más que un poco de fiambre. Poco después me servían un excelente estofado de pichón, que fue recibido con todos los honores correspondientes a sus merecimientos, mientras Dance se despedía de los señores. Cuando se hubo marchado el doctor y el Squire, preguntaron a la vez: «¿Qué os parece, doctor?
¿Qué os parece, Squire? Si ambos preguntamos al mismo tiempo, será muy difícil que lleguemos a entendernos, dijo el doctor riendo. Supongo que habréis oído hablar de Flint. Más de lo que quisiera. Era el filibustero más cruel que ha surcado los mares. Barba Azul, comparado con él, es un ingenuo aprendiz. Los barcos holandeses le temían tanto que a veces me he sentido orgulloso de que fuera inglés. He visto las monterillas de sus veleros en el horizonte y más cerca hubiera podido verlas si el cobardón que mandaba el barco en que yo viajaba no hubiera buscado refugio en Puerto España como liebre perseguida. Yo también he oído hablar de él en Inglaterra, repuso el doctor, pero lo que nos interesa saber es si tenía dinero. Pronto lo sabremos, respondió el doctor, pero como sois tan vehemente, no me habéis dejado decir lo que quería. Suponiendo que en los papeles que me ha entregado Jim estuviera indicado el lugar donde se guarda el tesoro de Flint, ¿a cuánto creéis que podría ascender? No se hubieran jugado la piel por poco dinero aquellos bribones, repuso el Squire, y como estoy convencido de ello, no me importaría fletar un barco en Bristol y hacerme a la vela, aunque tuviera que estar navegando un año entero antes de encontrarlo. Muy bien, aprobó el doctor. Y ahora, si Jim no tiene inconveniente, abriremos este paquete y así saldremos de dudas. El envoltorio estaba cosido y el doctor tuvo que servirse de sus tijeras quirúrgicas para abrirlo. Luego desplegó el envoltorio y vimos que los papeles del capitán eran un libro y un sobre sellado. Veamos primero el libro, dijo el doctor. El Squire y yo mirábamos por encima del hombro del médico. En la primera página del cuaderno no había más que algunos rasgos caligráficos de los que se hacen por ociosidad o con el fin de perfeccionar la escritura. Billy Bones hace lo que quiere o Mr. W. Bones, piloto, y se acabó el ron. Se la cargó a la altura de Palm Key y otras palabras incomprensibles. En esta página no hay nada que pueda sernos útil, dijo el doctor volviendo la hoja. Las 10 o 12 páginas siguientes contenían una curiosa serie de anotaciones. Al final de una línea había escrita una fecha y al extremo opuesto una cifra que indicaba una cantidad en dinero, como se acostumbra hacer en los libros de cuentas, pero en vez de palabras explicativas, solo había entre una y otra un número variable de cruces. Así, el 12 de junio de 1745, por ejemplo, era evidente que había recibido 70 libras, pero solo había 6 cruces para indicar el motivo. En ciertos casos se añadía el nombre de un lugar como a la altura de Caracas o una simple indicación de la latitud y longitud. Las misteriosas cuentas abarcaban unos 20 años y a medida que avanzaba el tiempo, las cantidades iban siendo mayores. Al final y después de varias sumas equivocadas, estaba anotado el total seguido de estas palabras: esto es lo que tiene Bones. No comprendo absolutamente nada, dijo el doctor. Sin embargo, todo lo que hemos leído es claro como la luz del día, exclamó el Squire. En este libro llevaba el bandido su contabilidad. Estas cruces indican los barcos que tomaron al abordaje y las ciudades que saquearon. Las cifras son las cantidades que le correspondían en los diversos repartos y cuando temía confundirse añadía alguna aclaración. A la altura de Caracas. Dios sabe la suerte que corrió la desgraciada tripulación que en aquel lugar atacarían. Bueno, interrumpió el doctor, ya veo que os han sido muy útiles los largos viajes que habéis hecho. Vuestras palabras lo aclaran todo y abona a vuestra hipótesis el hecho de que las cifras van en aumento, lo cual indica, sin duda, que el bandido iba ganando prestigio o habilidad en su endiablada profesión. En las demás páginas del cuaderno solamente había indicaciones geográficas y apuntes de derrota y en las últimas, casi todas en blanco, una tabla de reducción y equivalencia para las monedas francesas y españolas.
El capitán era un hombre metódico y prudente, exclamó el doctor. Sería muy difícil engañarle. Abramos ahora el sobre, dijo el squire. El sobre estaba lacrado en varios sitios y ostentaba como sello una de las caras de un dado, que quizá fuera el mismo que encontré en uno de los bolsillos del pirata. El doctor levantó cuidadosamente el lacre y sacó del sobre el mapa de una isla cuya longitud y latitud estaban indicadas, así como la profundidad de las aguas costeras, los nombres de las colinas, bahías y fondeaderos, es decir, todos los pormenores necesarios para poder conducir un navío a sus costas y fondear en lugar seguro. Tenía unas 5 millas de longitud por 5 de anchura, y la línea formada por sus playas y acantilados adoptaba la forma de un dragón rampante. En el litoral estaban indicados 2 buenos fondeaderos y en el interior un monte denominado Catalejo. En el mapa se veían varias anotaciones hechas posteriormente y nos llamaron enseguida la atención 3 cruces trazadas con tinta roja, 2 en la parte norte de la isla y una hacia el sudoeste. Junto a esta última se leían las siguientes palabras, escritas con letra clara y enérgica, muy distintas de los inseguros rasgos trazados por Bones al principio del cuaderno. Grueso del tesoro aquí. Al dorso de la hoja, la misma mano hábil había escrito las siguientes palabras aclaratorias. Árbol alto, cima del Catalejo, mirando hacia el norte-noroeste, un cuarto hacia el norte. Isla del Esqueleto, este-sudoeste, un cuarto al este, 10 pies. Los lingotes de plata están en el escondite N y se hallan en dirección a la última colina, 10 brazas al sur de la roca negra que está enfrente. Las armas se encontrarán en la cima arenosa que está en la punta N de la bahía septentrional, mirando al este, un cuarto al N, JF. Aunque breves, para mí incomprensibles, estos datos llenaron de alegría al doctor Livesey y al squire. Livesey, dijo Trelawney, es preciso que abandonéis vuestro miserable oficio. Mañana salgo para Bristol y en 3 semanas, mejor dicho, en 2 semanas, podremos disponer del mejor velero de Inglaterra y de una tripulación escogida. Jim nos acompañará como grumete y vos seréis el cirujano de a bordo. Me reservo el mando. Redruth, Joyce y Hunter vendrán también con nosotros. Los vientos serán favorables y por lo tanto rápida nuestra travesía. No encontraremos ninguna dificultad para dar con el lugar donde está escondido el tesoro y tendremos dinero suficiente para tirarlo por la ventana si nos place. Trelawney, os acompañaré con mucho gusto, pero la presencia de cierto hombre a bordo me inquieta. Decidme, Livesey, el nombre de ese bergante, exclamó el squire. El doctor con calma repuso, se llama Trelawney y a veces habla demasiado. No somos los únicos que conocemos la existencia del mapa y los hombres que esta noche atacaron el albergue, los que huyeron en el Lugre y otros muchos que sin duda no están muy lejos, procurarán apoderarse de él a toda costa. Debemos ser prudentes y no salir nunca solos de hoy en adelante. Jim y yo estaremos juntos hasta que nos hagamos a la mar. Id a Bristol en compañía de Hunter y Joyce y procuremos los 3 que nadie conozca nuestro secreto. Livesey, respondió el squire, como siempre tenéis razón, seré una tumba.